Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos, está con nosotros Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, Lidia. Un saludo a toda la radioescucha y a la televidencia. Rector, ayer 5 tribunales regionales emitieron medidas precautelativas según las cuales se debe suspender cualquier acto derivado de la recolección de 1%, primer paso para activar el referendo revocatorio presidencial, y el CNE, acatándolo, decide también posponer la recolección de 20% de manifestaciones de voluntades que estaba previsto para la semana que viene. Primero, ¿cómo se da por notificado el Poder Electoral de estas decisiones de tribunales penales? ¿Qué implican, qué significan y por qué la decisión del CNE fue a través de una nota de prensa y no de una comunicación personal? Ok, vamos a contextualizar, Lidio. El día de ayer, a finales de horas de la tarde, el Consejo Nacional Electoral recibió 5 notificaciones emanadas de distintos tribunales de primera instancia en lo penal del país, correspondientes a los estados Aragua, Carabobo, Monagas, Apure, con el sentido de que el Consejo Nacional Electoral suspendiera los efectos de los actos de procedimiento de la recolección del 20% motivado a la determinación de presuntas irregularidades sobre la base de la recolección del 1%. Esas notificaciones fueron recibidas formalmente el día de ayer en el Consejo Nacional Electoral y ya en vísperas de hora de la noche fue convocado un directorio extraordinario del Consejo Nacional Electoral donde se dio lectura de todas estas notificaciones y de sentencias que emanan de estos tribunales de primera instancia en lo penal, donde le ordenan al Consejo Nacional Electoral la paralización de las actividades que había venido cumpliendo el Consejo Nacional Electoral de alistar la plataforma para el proceso de recolección del 20%, tal cual como estaba previsto y aprobado por el Consejo Nacional Electoral del 26 al 28 de este mes. Estas notificaciones de estas tribunales de instancia obligó, en este caso, a el Consejo Nacional Electoral a lo que corresponde a suspender estos procedimientos, y así fue valorado dentro del Consejo Nacional Electoral en razón de el acatamiento a estas sentencias. Ahora, yo debo de señalar lo siguiente y lo que corresponde a mi posición sobre el particular. Yo no estoy de acuerdo a que sentencias de índole penal suspendan los efectos de los actos que ha venido celebrando legítimamente el Consejo Nacional Electoral. Y así lo señalaba yo ayer cuando el organismo acata y se notifica de las sentencias de primera instancia. Yo señalaba que, a mi juicio, estos tribunales no tienen las competencias desde el punto de vista para suspender los efectos de los actos que ha venido cumpliendo el Consejo Nacional Electoral. Y señalo lo siguiente, que es muy importante para contextualizarlo. El ejercicio de los derechos políticos, en este caso, y que corresponden por misión tramitarlo al Poder Electoral, no pueden estar sujetos a cumplimiento de lo que corresponde a efectos de sentencias que en este caso corresponde a la determinación de responsabilidades penales, ¿no? Individuales, además, a mi juicio. Entonces, no comparto, porque cuando estas averiguaciones, además, van orientadas a esclarecer la recolección de manifestaciones de voluntad de la fase que inclusive el propio Poder Electoral ya había desechado. O sea, el Consejo Nacional Electoral recibió cercano a 2 millones de manifestaciones de voluntad el 2 de mayo de los corrientes, verificó todas estas manifestaciones de voluntad. Se debe recordar inclusive lo largo de todo este procedimiento de verificación, donde fueron depuradas un número de manifestaciones. De ese 1.900.000 de manifestaciones de voluntad, 1.300.000 fueron a la fase de verificación del 1%, que se celebró del 20 al 24 de junio. En esa oportunidad, de ese 1.300.000, el estimado reglamentario para cumplir con este porcentaje correspondía cercano a 198.000 manifestaciones de voluntad de electores inscritos en el registro electoral del ámbito nacional. Bueno, en este proceso que se celebró, la organización promotora, promovente, la Mesa de la Unidad Democrática,
alcanzó casi el doble, casi 399.000 manifestaciones de voluntad, por lo que el Consejo Nacional Electoral actuó en consecuencia, cubierto todos estos extremos desde el punto de vista reglamentario, y procedió entonces a otorgar la procedencia y a convocar el acto de recolección de manifestaciones de voluntad del 20%, tal cual como lo señala la normativa. ¿En qué caso no puedo estar yo de acuerdo? No se trata de que uno indique de que uno va a desacatar órdenes judiciales. No, es que en este caso pudiera ser que esa orden judicial no tenga las competencias sobre las actuaciones que en este caso el órgano electoral está obligado a garantizar. ¿Cuál es el propósito de la misión que constitucionalmente tiene el Poder Electoral? No es otra que garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, el libre ejercicio de la soberanía. Bueno, ¿qué corresponde a esta solicitud? Estas solicitudes son actos previos directos del ejercicio del derecho constitucional previsto en el artículo 72, que son actos preparatorios para la realización del referéndum revocatorio. Por lo que a mi juicio todos estos actos son actuaciones de ejercicio directo del propio texto constitucional y sin duda alguna ejercicio de derechos políticos. Por lo que a mi juicio, desde el punto de vista de la valoración judicial, los tribunales, en este caso penales, no tienen competencia sobre las actuaciones que debe cumplir el Poder Electoral. Rector, antes de irnos a una pausa, ¿está paralizado o definitivamente suspendido el referendo revocatorio? No, las actuaciones están paralizadas, visto estas órdenes judiciales, hasta que en este caso se aclare esta situación desde el punto de vista jurídico. A mi juicio está muy claro, pero bueno, corresponde a la determinación. De hecho, yo solicitaba ayer al Consejo Nacional Electoral que actuemos en el sentido de hacer las consultas que dentro del marco del Estado de Derecho y de lo que corresponde a la inconformidad con estas decisiones judiciales, o aclarar las decisiones judiciales en razón de sus efectos. Porque, insisto con esto, a mi juicio no corresponde a unos tribunales de instancia penal la suspensión de actos de efectos que celebra el Consejo Nacional Electoral. Si el Poder Electoral ya había validado cerca de 400.000 manifestaciones de voluntades y había dado paso a la segunda etapa, si había estas irregularidades y eran de carácter penal, ¿qué se ha debido hacer y por qué se permitió avanzar ya hacia la fase del 20%, incluso asignándole fecha, era la próxima semana? Claro, por eso te señalaba, Lirio, que no comparto que tribunales de jurisdicción penal ordenen al Consejo Nacional Electoral la suspensión de los procedimientos que viene ejecutando. Y de ahí la necesidad de aclarar desde el punto de vista de los recursos que la propia norma, las propias leyes nos otorgan para el restablecimiento de todos estos procedimientos. Para mí, cuando un acto nace de una autoridad que no tiene, en este caso, las atribuciones correspondientes, si se lleguen a determinar en este sentido, ¿no?, de la determinación del procedimiento, bueno, tendrá que restablecerse el procedimiento que ha venido cumpliendo el Consejo Nacional Electoral. Ahora, lo que quiero enfatizar en lo siguiente, que es muy importante, es, a mi juicio, no corresponde a que tribunales de instancia suspendan las actuaciones que emanan del Poder Electoral, y más, como te señalaba, porque cuando hablamos de la validación de estas manifestaciones de voluntad, ya el propio Poder Electoral había ejercido ese principio depurador de estas manifestaciones de voluntad, por lo que estas presunciones o de fallecido o lo que determinen el procedimiento, porque todas estas son medidas cautelares que no emanan de sentencias definitivas. Bueno, pudiera ser que cada una de estas reviertan una vez emitidas las sentencias definitivas. En este caso no correspondía la valoración de desatender estas órdenes judiciales, sino el de ejercer inmediatamente los recursos para que
quedaran claros de que no hay vinculación desde el punto de vista de una orden de un tribunal penal sobre las atribuciones constitucionales que ejerce el Poder Electoral. Rector, ¿y qué correspondería hacer en esas 5 entidades donde fallaron estos tribunales? ¿Habría que repetir el proceso de 1%? Bueno, no quisiera adelantarme yo a los efectos que pudiera tener todo este procedimiento. Por lo pronto, estas órdenes judiciales lo que señalan es la paralización de los efectos del procedimiento. Bueno, de ahí la necesidad de que el propio órgano electoral agilice y aclarar desde el punto de vista jurídico todos estos aspectos para poder seguir transitando en el ejercicio del procedimiento. Todavía no ha habido pronunciamiento colegiado, digamos, pero ¿qué tocaría hacer a la Mesa de la Unidad Democrática como proponente, como solicitante del mecanismo referendo revocatorio, y qué se les dice a aquellas personas que estaban preparadas para adherirse a la solicitud del revocatorio y que pretendían manifestar su voluntad de apoyo la semana que viene? Bueno, en definitiva, hacia los ciudadanos en general, las decisiones que emanan de los órganos jurisdiccionales, que emanan de la administración, que emanan del Poder Electoral, todas estas decisiones son recurribles en el marco de los recursos que la propia ley dispone para ello, y es el ejercicio que invito a los venezolanos, en este caso, a ejercerlo. El ejercicio de los derechos políticos debe ejercerse y exigirse a plenitud a las instituciones, y en el marco de lo que corresponde a que cada uno de nosotros, titulares de estas instituciones, estamos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. Rector, en este momento el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, está en el Consejo Nacional Electoral. Vamos a detener un momento la conversación para ir al CNE. Y verificación de las firmas que nombrara el presidente Nicolás Maduro para preservar los derechos, para preservar también el cumplimiento de los deberes a lo que nos obliga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Me acompañan los miembros de la comisión, mi hermana Jacqueline Faría, mi hermano Eduardo Piñate, ambos miembros de la comisión. También me acompaña una de las víctimas del más gigantesco fraude que se haya cometido en la historia electoral de Venezuela, Rafael Domínguez, una de las personas a quienes se le usurpó la identidad en ese proceso de solicitud de autorización, para encontrarnos con ustedes y señalar que saludamos que se esté comenzando a hacer justicia en la reparación de las miles de víctimas que se generaron a partir del gigantesco fraude que se cometió. El hecho de que tribunales estatales hayan respondido a las más de 8.600 querellas y denuncias que se presentaron ante los tribunales penales señala que se está comenzando a hacer justicia, se está planteando que los venezolanos y las venezolanas a quienes se les vulneraron sus derechos tienen también derecho a la reparación, y también confirma el hecho de que pues no se realizará referendo revocatorio en este año 2016. Es por eso que estamos aquí encontrándonos con ustedes, también insistiendo en que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela permite todos los mecanismos para que los asuntos políticos los dirimamos las venezolanas y los venezolanos en paz. Más del 85% de la población venezolana, piense como piense, están de acuerdo en que sea en paz que se diriman los asuntos políticos. Nosotros mantenemos y nosotros confirmamos la palabra del presidente Nicolás Maduro de que debe ser el diálogo el mecanismo a través del cual los asuntos políticos, económicos, sociales que preocupan a la población venezolana sean dirimidos. Rector, su comentario, como dice Jorge Rodríguez, ¿fue un acto de justicia estas decisiones de los 5 tribunales? Bueno, no, evidentemente eso es una valoración a título parcializado que corresponde como actor político dentro de lo que corresponde a su expectativa. Te recuerdo que en un procedimiento referendario están las partes controvertidas, quienes por una parte no están de acuerdo en la instrumentación del procedimiento y quienes están impulsando la realización de este mecanismo. Aquí lo que yo resalto es lo siguiente: la determinación de estos procedimientos penales, legítimos en definitiva, corresponden a un tránsito, a una determinación de responsabilidades individuales. Quien haya cometido algún delito, en este caso, bueno, corresponderá al establecimiento de las sanciones, pero en este caso, desde el punto de vista individual. No puede ser que por el establecimiento, en este caso, presuntas responsabilidades individuales,
bueno, se afecte el ejercicio colectivo mayoritario de los venezolanos que activaron esta solicitud de mecanismo. Rector, me voy a permitir hacerle preguntas que han enviado los usuarios de la red social Twitter. Uno de ellos, Ramón Flores, le manda preguntar, ¿dentro del marco legal ve usted factible la activación de una constituyente? Bueno, no, la constituyente es uno de los mecanismos que está previsto en la Constitución, están las formalidades que la desarrollan y tal cual como en su momento fue impulsada, bueno, ahora está claramente abonado el camino dentro del texto constitucional, más allá de los aspectos de valoración política de uno o de otro, bueno, son escenarios constitucionales que están ahí señalados. Otro usuario que se llama Jorge Usecha hace una pregunta que quedó respondida, porque el CNE acata una decisión de tribunales penales que no tienen competencia en materia electoral, pero hace también otras dos preguntas. Leo textualmente, ¿por qué el CNE ha mutado? Suponemos que quiere decir que ha guardado silencio. Y ya no es garante de los derechos políticos de los ciudadanos, perdió su razón de ser, dice el señor Useche. Y en otro tuit coloca, rector, ¿están conscientes todos los rectores de que desde hoy están al margen de la Constitución y de la democracia? No, yo diría que en este caso, y en retomando lo que corresponde a lo que es el deber ser del Poder Electoral, es importante que se hagan las consultas correspondientes, se ejerzan los recursos con el propósito de aclarar esta situación desde el punto de vista jurídico y emanen los actos que restablezcan el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. Quiero resaltarte, Lirio, lo importante que todos estos mecanismos de exigencia, de inconformidad y de materializar los recursos correspondientes deben ser abonados en el marco de lo que el propio Estado y la normativa del Estado de Derecho nos otorga, en el ejercicio en paz, con la sensatez de lo que corresponde, siempre abonado y además creo que es inocultable ya lo que corresponde a una crisis política importante en el país donde el diálogo, la consecución de escenarios de encuentro que permitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de los venezolanos es necesario. Cuando hablamos de todos estos mecanismos, estamos hablando de mecanismos constitucionales. Hoy el texto constitucional debe ser lo que en definitiva nos oriente y nos agrupe a todos los venezolanos en torno al ejercicio pleno de nuestros derechos políticos. Rector, muchas gracias por esta conversación. ¿Cómo no? Como a su orden. Despedimos así a Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral, y despedimos también Entrevista Venevisión.